la misma ya empezó como tal a grabarse. Antes de iniciar la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos va con la parte de los trabajos? Bien, Listen. ¿Sí? Bueno, mi grupo sí, o sea, por mi parte sí nos está bien. Y, o sea, sí hay buena comunicación y sí nos va bien. Ya, listo. Igual hice en la parte de mi grupo, sí se organizó bien y sí nos hicimos bien y nos fue bien. Ya, chévere. ¿Cuántas funciones desarrollaron en total? 18. Ya están las 18. A mi grupo nos falta como 4 o 2. Como 4 o 2, ya, listo. En el grupo mío, de hecho, hicimos todas las que estaban en la tarea. Ya. Trabajo. Listo. A ver, por comentarles. Esta... Micrófono, por favor. Listo, gracias. A ver, por comentarles. Vamos a seguir trabajando con esto de hoja de cálculo, pero también necesito que vayamos desarrollando algunas otras cosas. Así que está planteada otra tarea igual que tiene dos partes. La tarea ya final que deben presentar es en PDF y esa va a tener un espacio directo dentro de la plataforma, dentro del aula virtual. Entonces ese va a ser el trabajo final, el trabajo completo. Sí, vamos a seguir con esta parte de hoja de cálculo. Para esto quiero ver quién me ayuda compartiendo pantalla, me explican qué es lo que han desarrollado y de pronto vamos realizando algunas gestiones adicionales. ¿Sí? ¿Sobre la tarea que hicimos? Sí, sobre la tarea. Esa va a ser nuestra base para seguir trabajando en lo que requerimos trabajar, en lo que se requiere como tal. Bien. ¿Quién va de voluntario? Listo, a ver, Juan. Bien, ¿me puedes indicar qué nomás desarrollaron? A ver, ahí, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, mi grupo, bueno, desarrollamos cada quien, nos dividimos lo que está mi persona, Lelis Loo, Jocelyn Bautista y Daniela Segovia. Cogimos cada quien una determinada función. Entonces lo que acá hicimos de una consulta con los pasos y cada cómo lograr. Aquí están, por ejemplo, desde la primera que está la función ABS. Ya, ¿cuál fue la organización que ustedes dieron? ¿Igual en orden alfabético? Sí, de hecho cogimos, digamos, las 4 primeras fueron de Lelis, después las otras 4 de Jocelyn, las otras 4 de la señorita Daniela, las otras 4 mías, después sobraron y dijimos, a ver, esta haces tú, así, y entonces nos dividimos y entonces unimos una sola el trabajo para hacer un solo documento. Ya. Y pues realizamos todas las funciones que nos indicó en el documento. Entonces están todas las funciones con ejemplos. Aquí está, por ejemplo, la función concatenar, para qué se sirve, o sea, cómo se usa de la función, lo que es importante, un ejemplo.
aquí unas descripciones, igual de las funciones, de hecho de todas las funciones están con ejemplos, datos y todo, funciones enteros, incluso le añadimos una imagen y así todo. Ya, mira, por ahí hay algunas funciones que yo no les había dicho. El asunto del por qué decirles cuáles sí y cuáles no es porque existen múltiples funciones, sí, y no todas se van a ajustar a lo que nosotros vamos a ver. Sí, hay funciones que están aplicadas o se ajustan hacia un ámbito contable, no es nuestra rama. Vamos a tener por ahí funciones que van hacia el área estadística, no es nuestra rama. Sí, por ahí que podríamos ir viendo pequeñas bases, sí, pero no es lo que nosotros requerimos en estos momentos. Ya, por ese motivo eran las que les había dado y de manera rápida había algunas funciones que no están o que están adicionales a lo que se enfoca. Sí, esa parte por favor revisarán. Como avance está bien, pero ya como parte de trabajo no estaría del todo bien por algo sencillo. Yo me encuentro con funciones que no les he dado, es un hecho que les voy a preguntar acerca de las mismas. Sí, y que me expliquen el por qué lo hicieron. Entonces en esa parte por favor, Juan Carlos, bien que me presentaste esto, porque va a ayudar en sí a que nosotros vayamos realizando y desarrollando algunas cosas. ¿Listo? Listo, gracias. Y de ahí la otra, sí, que también es importante irle identificando. Revisarán. Estoy de acuerdo que en muchos de los casos se puede copiar hasta de las mismas ayudas del Excel, sí, en relación a esto de funciones. Pero para el documento final, por lo menos visualicemos, veamos que está completa la línea en escritura. Por ahí vi dos cuestiones y esto va para todos, por si acaso. Sí, tenían una coma, existía espacio para escribir y se saltaba. Entonces vayan revisando esas cositas. Al final en este trabajo no les pedí que vayamos con artículos científicos ni cosas de esas, pero sí en la tarea que va de aquí para la próxima semana. Como les decía, esta tarea de las funciones, como tiene otro espacio, se planificó algo similar en relación a la forma de trabajo, pero ahora una presentación totalmente alejado de lo que tiene que ver con hojas de cálculo. ¿Y por qué? Porque la idea es buscar aplicaciones web, aplicaciones móviles que nos permitan o nos ayuden en el trabajo con la parte de centros infantiles. Sí. Ya luego les explico cómo va el desarrollo del trabajo como tal. Y la idea justamente es desarrollar una exposición, una presentación que la deben presentar de manera final hasta la próxima semana. Y de este miércoles del que estamos hoy en 15 hay una jornada de exposiciones en relación a estos trabajos, a estas consultas que van a hacer. Con eso vamos datando algunas cosas, lo que son artículos científicos, porque esa va a ser la forma de validación, el hecho de ir buscando nuevas herramientas como tal, que va a ser muy difícil hacer una experimentación 100%, pero al final de cuentas nos debe permitir tener una idea, tener una noción de las cosas que podemos encontrar en el mercado. Sí, pero eso les explico luego. Bien.
Bueno, en estos momentos estamos queriendo hacer la presentación de la hoja de cálculo, la misma que trabajamos la semana anterior, ¿sí? Bien. Listo. Sí. Les acabo de compartir también la dirección en el chat. Pero en estos momentos ustedes no van a tener la posibilidad, o no se va a tener la posibilidad de modificar. Podrán ingresar a la hoja, pero hoy no van a tener ese chance de modificar. Específicamente para ir desarrollando cierto tipo de acciones, cierto tipo de eventos, y con eso ir especificando las cosas que necesitamos. Sí, bien, les pregunto a todos, ya creo que la mayor parte debe haber empezado en orden a desarrollar esto de las funciones. ¿Para qué me sirve labs? Chicos, Decía que es una función matemática. ya, Para devolver un número absoluto un valor absoluto, perdón. un valor absoluto. Ya. ¿En qué caso se puede utilizar? Tal vez se recuerden en algún caso específico que lo utilicemos. También decía que era como que le quitaba el -1, o sea, por ejemplo, puede estar menos 103,5, entonces Ajá. le quitaba el menos. Ya, a ver, vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Perdón. Aquí voy a tener un valor. En A1 voy a tener un valor. Voy a ejecutar la función apps y me dice que esto es igual a lo de acá. Igual a apps y el valor. Sí. Entonces, si yo tengo 1, la respuesta es 1. Pero si tengo menos 1, la respuesta sigue siendo 1. Ya. Lo que me hace es dar, en teoría, un número sin valor, pero nosotros le asumimos como positivo. ¿En qué caso yo puedo utilizar un apps? Chicos. Les escucho. No sé, Lisa, la verdad. O sea, es que solo decía que, o sea, le puede quitar el menos. Claro. Bueno, al final, eso es lo que hace. Espérenme un momento. Voy a contestar cierto mensaje. Ya. Recordándoles a sus compañeros, compañeras, que
que pasado las 18:05 no acepto las solicitudes de ingreso. Entonces esta parte siempre debemos recordarla. Bien, solamente para hacer un pequeño recuerdo, si cabe el término, nosotros no podemos sacar raíz cuadrada de un número negativo. Y en algunos procesos matemáticos, yéndonos hacia el área de la matemática como tal, posiblemente algún resultado me dé negativo y yo necesito sacar la raíz cuadrada. ¿Qué tengo que hacer? Transformarle con el absoluto. ¿Sí? La forma del trabajo... me esperan otro momentito, ¿cierto? Voy a activar la lupa en caso de que necesitemos en algunos casos identificar algunas funciones un poco más complejas, ¿sí? ¿Sí se visualiza más grande la opción? Sí, listo. Ya listo. Entonces esto la voy a utilizar cada vez que necesite agrandar algo. ¿Cuál era la segunda función? Ahora. Sí. Esta de acá no tengo que hacer referencia a ninguna celda. ¿Ya? Automáticamente me entrega la fecha de hoy, la fecha que se encuentra en el servidor, con la hora. Sí. ¿Para qué creen que le pueden utilizar ustedes esta función ahora? Recuerden, en estos momentos estamos haciendo una aproximación al conocimiento. No les digo que ya lo vayamos a aplicar. Pero ¿para qué nos podría servir? Puede ser como para marcar la asistencia. Puede ser como para marcar la asistencia. Claro está que ustedes tienen la opción en una plataforma. Sí, pero básicamente podría ir por ahí. Muy bien, tenemos para marcar asistencia. ¿Qué más podríamos tener? Una agenda, donde se puede registrar una asistencia a padres de familia también, en ese compromiso. Miren, la situación sería de que copien este enlace, ¿sí? Y en este enlace ustedes se ingresan el día de mañana y van a ver que ahora ya se transforma en 8 de julio. ¿Sí? Es actual, miren. Hace un momento era 19-21. ¿Ya? Eso, dicen, creo que era debido por lo que tiene los argumentos y se actualiza cada vez que se abre. Claro, miren, en estos momentos 7 de julio 19-23. Eso les digo, abren mañana es 8 de julio. Abren pasado mañana les va a salir 9 de julio. Sí, porque esto se debe ir actualizando. Entonces, no precisamente para una asistencia, enfocados en que yo les registro a los padres de familia. Tal vez si yo les hago marcar en estos momentos y eso le capturo, puede ser, pero un poco complejo ese proceso, ¿ya? Pero ¿para qué podría servirnos? Podría también funcionar como para, no sé, está haciendo alguna matriz o algo y constantemente se genere la fecha que se generaron los cambios en esa matriz. ¿Podría ser o no podría ser? Puede ser, pero busquemos alguna otra aplicación práctica que posiblemente le demos. ¿Qué me dicen? He escuchado, me parece que a 4 personas y el resto...
profe, Dime. puede ser tal vez un registro donde me permite a mí ver todo lo que ha ido pasando cada día, revisar esos archivos de acuerdo a las fechas. Pero eso te digo, Jairo, esto aparte se me va actualizando. Miren, modifico otro valor acá. Fíjense en la fecha, sí, o en la hora. ¿Qué pasó? Me Lo que cambia. pasa es que dentro de lo que yo consulté de esto, decía que también podría llegar a permitir ver el registro de 30 días, qué es lo que ha ido pasando en ese tiempo. Dicen, yo también tengo ahorita una idea. A ver, Pues, tal vez puede servir como cuando, por ejemplo, en la plataforma tenemos que hacer un deber o tenemos que llenar un formulario. Entonces, esta función también, digamos, se queda como para de aquí abierta hasta, o sea, para ver la fecha, digamos, hasta 7 días o menos de 5 días. También puede ser, digamos, que tienes el lapso de tiempo para poder devolver o devolver fechas antes o después. Tal vez puede ser. miren, Listen, dime. puede ser como un documento abierto que todos los estudiantes tengan acceso y que vean la última vez que abrió un X estudiante, cómo se va actualizando la hora. Para eso yo tengo esta parte de acá, ¿no? Recuerden, las versiones. Por lo menos en el spreadsheet del Google tengo esto. Sí. ¿Qué puede ir variando día a día en nosotros? O sea, como les dije. No sé, imagínense, ¿en qué puede ir variando en nosotros día a día? La hora de dormir, la hora de desayunar. Puede ser, ¿no? Por diferentes cuestiones. Pero algo más. Los días. Ah, claro, de día a día va variando los días, pero ¿qué? En nosotros, ¿qué variaría? Otra pista. Puede, o sea, lo que dicen nosotros puede variar de estados de ánimo o algo. Estáis viendo a nosotros. Ya. Sí, al final de cuentas lo que necesitamos es abrir un poquito más la mente, porque recuerden... Una pregunta más, una duda sobre eso. Ya. Pongamos yo le pongo, no sé, una matriz de yo asistencia, yo qué sé. Y a cada uno de ellos les pongo esta función de la hora fecha. Pongamos que al final del mes yo quiero saber esa persona cuánto tiempo en realidad estuvo trabajando o cuántas horas se dedicó a cierta actividad. O sea, ¿hay opción de poder sacar ese cálculo solo con esto de las horas y fechas o no? No sé si me deja entender. Sí. Solamente para las actas, como suelo decir. Sí. Digo control C. Me voy a editar, digo pegar. Espérame un momentito. Tengo que venir acá, ¿no? Control C. Miren, me voy a la celda contigua. Digo pegado especial. Y que me pegue solo valores. ¿Ya? Me pegó el valor. Este es el valor que yo tengo. Por si acaso. Le voy a poner fecha. Y se me queda con el valor de fecha. Sí. Pero es valor. Esto de aquí ya no cambia. En cambio, este valor sí va a ir cambiando cada vez que yo modifique algo. Ya, este valor de acá ya no me cambia. ¿Pero por qué? Porque simplemente le copié el valor. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer ese proceso todos los días, posiblemente sí voy a lograr el identificar que cuántas horas, cuántos días trabajó. Sí, está. Pero, ¿para qué más puede servir? Ya, por ahí estamos buscando alguna forma que posiblemente tendríamos otro tipo de aplicaciones para esto. Sí.
Cuéntenme, ¿qué más? A ver, les doy otra pista. ¿Ustedes qué títulos sacan? Tecnólogo. Pero así nomás, así les va a aparecer el título, tecnologado. Tecnóloga en Tecnólogo superior de administración de centros infantiles. Ah, en administración de centros infantiles. Que es muy determinante en los niños y más que todo mientras menos edad tienen. ¿Y qué es lo que nosotros sí debemos ir identificando? La hora, señor. ¿Mm? la hora de la siesta que tengan que tomar los niños chiquitos. Hay niños Los grandes. O procesos. puede ser otro también A ver. el registro médico. Algo El de... diario de los chicos donde se ve el desarrollo. Ese es uno de los aspectos fundamentales. Y miren, ustedes van a ser administradores de centros infantiles, ¿cierto? ¿Qué es lo que conlleva una administración dentro de toda la gestión? El ir identificando a los niños de acuerdo a edades y también el progreso de acuerdo a esas edades. Yo sé que no todos se desarrollan de la misma manera, por diferentes circunstancias. Una circunstancia ambiental de entorno, una circunstancia de motivación hacia el desarrollo de aprendizajes, desarrollo de destrezas. Sí, va a cerrar un cúmulo de cosas. Pero dentro de las cuestiones básicas, podríamos decir, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Un niño de 12 meses es un niño que debe pronunciar 5 palabras. ¿Qué pasaría si no pronuncia ninguna? Ya, no vamos a decir que el niño se encuentra con algún tipo de patología, se encuentra enfermo de algo, ni cosas de esas, no. Pero sí podemos decir que este niño posiblemente necesita un poco más de refuerzo en la terapia para que pueda hablar. Pero eso, ¿con qué tengo que empezar a concatenar? Con la edad. Sí, ya automáticamente ya les dije hacia dónde iba. Si yo hago una fórmula para cálculo de edad, que eso lo vamos a hacer luego, ¿no? Por si acaso. Si yo hago una fórmula para el cálculo de la edad, sí, recuerden, los niños mientras más pequeños, los hitos se les miden en meses. ¿Ya? Y vamos viendo qué hace a los 8 días, qué hace a los 15 días, qué hace hasta los 30 días. Y después qué hace a los 2 meses, qué hace a los 3 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Y si ustedes se fijan dentro de la conformación de espacios para la parte de desarrollo de destrezas de los niños, les separan por edades. Sí, de 12 a 23 meses, de 24 a 35. Pero entre los 12 y 23 meses también les separan hasta los 18. Ya es algo interno, un poco más a nivel de manejo interno. Pero ese tipo de cosas ustedes deben conocer. Entonces, el que yo saque una fecha automática sí me debe conllevar a que yo pueda hacer posiblemente un cálculo de edad de forma automática. Como les decía, pueden existir sistemas para ese tipo de cosas, pueden existir aplicaciones para ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasaría si yo no tengo la aplicación? Entonces la hoja de cálculo viene a ser una de las herramientas, no digamos que favoritas, pero una de las herramientas básicas para empezar a ir controlando este tipo de cosas. Sí, así que más o menos vayan enfocando por ahí. Luego debemos hacer los ejercicios del caso y se visualizará todo lo que se habla en estos momentos de forma teórica. ¿Ya? ¿Cuál era la siguiente función? Concatenar. Ya, el concatenar ya lo hicimos. Entonces yo espero que esa función no me toque volver a repetirla y tienen el video de la semana anterior como para revisarla. ¿Cuál otra? Contar. Contar. ¿Qué me decía el contar?
¿Qué me decía el contar? Que cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Ya. Tal vez me podrías explicar lo que me acabas de decir. O queda la información un poco confusa en relación a lo que me explica. ¿Qué me dicen? Yo le digo, un ejemplo sería para contar, como dijo la compañera, las celdas. Entonces pondríamos igual contar desde la A1 que estamos utilizando hasta la hasta la G7. Ya. Entonces estaría un ejemplo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 5 celdas Ya. que estamos utilizando ahorita. Listo. Sí se nota lo que marqué, ¿cierto? Sí. Ya. Esto que marqué es lo que voy a contar. Sí. ¿Qué es lo que me va a entregar como resultado? Me va a entregar solamente los valores numéricos de todo el rango. ¿Ya? Entonces, el que está A, B, B y C, C van a ser valores que no van a ser contabilizados. ¿Ya? Otra cuestión. Nosotros en la parte inferior, y esto me entregan todas las hojas de cálculo. ¿Sí? Me da la suma, me da el promedio, el valor mínimo, el valor máximo, el recuento, es decir, la cantidad completa de valores y la cantidad de números. Entonces, Estadístico. viene a ser una información inicial, pero recuerden, siempre y cuando yo marque la información. Sí, marque el conjunto de celdas o marque una sola celda, marco 2 celdas, me empieza a dar este tipo de información. Viene a ser una especie de resumen. Y puede ser la forma más sencilla de que yo me pueda verificar si es que estoy desarrollando bien o desarrollando mal. Primero hago el ejemplo y después me dicen para qué podríamos utilizarlo. ¿Sí? Así que ya vamos identificando para qué. Ahora, la fórmula es esta, si quiero que vean. Sí, igual contar, acá me da... Y yo puedo tener más de un rango. A esto le conocemos como un rango de datos. ¿Sí? De G1, 2 puntos G7. Si ustedes le ponen punto y coma, va a tomarles la celda G1 y la celda G7. Si yo le pongo con 2 puntos, me toma todo lo que se encuentra entre G1 y G7. Si yo quiero otro parámetro más, le pongo punto y coma y me pide más celdas. Sí, entonces, es muy importante que nosotros conozcamos esto de acá, el cómo se lo realiza, cuál es la sintaxis. Luego podríamos o debemos establecer procesos básicos en los que debemos trabajar. ¿Sí? Listo. Bien. Ahora, cuéntenme, ¿en qué podría yo utilizar un contar? ¿En qué me ayudaría? ¿Para qué me serviría? En la lista de alumnos. En una lista que tengamos de frutas, de animales y bueno, frutas y animales. Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, tenemos unos 3 leones y 2 perros, digamos. Entonces, seleccionamos cuántos perros, tenemos, y después nos puede dar el valor solo de los perros, o sea, no nos va a dar el valor de leones. Ya, a ver, nuevamente, el contar lo que me hace, lo que me desarrolla, ¿sí? Es darme como resultado la cantidad de valores numéricos, ¿sí? Valores numéricos dentro de un listado. Por eso mismo, en este listado yo tengo 7 valores, pero solo 4 son numéricos. Y si por ahí a uno le cambio,
Ya me cambió. Ya no son 4, ya son 3. Sí. ¿Sí o no, chicos? Sí, Liz. O sea, por eso le decía, Liz, bueno, yo, según yo, mi ejemplo que Claro, pero mira, en imágenes yo no puedo trabajar. o sea, no, pues, por ejemplo, en la primera celda tengo solo leones y en la otra celda tengo la cantidad de leones, entonces la cantidad de números, lógicamente, entonces ahí sí como que valdría. Claro, pero al final de cuentas, a ver, enfoquémonos en nuestros espacios de trabajo, sí. Ustedes son administradores de centros infantiles. Si yo me enfoco en relación a los niños ya saben leer números. Leer sí, pero en realidad no saben el significado o lo que es, ¿no? Estamos seguros que saben leer o saben No reconocen identificar símbolos. gráficos. Identificar. Que me parece que es algo diferente a leer. ¿Ya? Entonces, ese es un punto. Ahora, ustedes de ser administradores de centros infantiles también deben trabajar con quienes nomás. Con padres de familia y con docentes. Sí, entonces por ahí podríamos empezar a enfocar. ¿Ya? ¿Por qué? Jairo daba un ejemplo hace minutos atrás y decía, de pronto para ir llevando la asistencia. Simple. No. Voy a ponerles valor de 1 a los que asisten y valor de 0 a los que no asisten. Digo acá valor 1, acá valor, digamos, no pongo nada, más bien dicho. Sí. A los que no asisten, pongo, sí. Y lo que tenía acá con otros valores, le hago referencia que puede ser una nómina. ¿Ya? Al frente de cada nombre le voy poniendo un 1 y le quito el valor en caso de que no asista. Me va a entregar la cantidad de asistentes y por ende ya sé cuántos no asistentes están. Ya luego que entremos a hacer algo de operaciones, ahí vamos a ir viendo cómo poder armar cierto tipo de cuadros y cosas así. ¿Sí? Ya. Listo. No sé si hay alguna inquietud de esta Puede función. ser un cuadro de notas, profe, esto también. Mira, si nosotros vamos un poco más allá, claro que el ejemplo va a ser un poco más complejo, pero seguro. ¿Por qué? Porque si yo tengo 20 estudiantes, 20 niños, ¿sí? Y le mando a contar en la calificación 1, sí, digamos que van a ser valorados. Por lo general, no sé cómo estará hoy, pero antes teníamos una escala que me decía poco satisfactorio, satisfactorio y muy satisfactorio. Entonces yo al poco satisfactorio puedo asignarle un valor de 1, al satisfactorio un valor de 2 y al muy satisfactorio valor de 3. Sí, con eso cumplo la primera regla que me dice que son valores numéricos. Entonces voy a la destreza 1 y de lo que son 20 niños le tengo enmarcado 18. Voy a la destreza 2, de lo que son 20 niños están los 20. Y voy a la destreza 3, de lo que son 20 niños están 19. Entonces, cuando yo vaya determinando valores que no son el dato de cantidad que yo tengo, para mí ya puede ser una alerta. Sí. ¿Qué pasó con el niño A que no tiene valorada su destreza aquí? Entonces eso, si lo hacemos a nivel de un cuadro de calificaciones, si los llamaríamos así, en relación a los niños. Pero si de pronto, Jairo, tú que trabajas con otro tipo de estudiantes, tal vez un poco más grandes, podrías también establecer una hoja de este tipo para llevar un control un poco más avanzado. Sí. Sí. Okay. Listo.
No sé si haya alguna inquietud adicional. No lo hice. Bien, ¿cuál era la siguiente función? Entero. Entero. Ya. Por si acaso voy a utilizar la misma celda A1, sí. Cuando necesite rango voy a utilizar la columna G. Entonces, el entero me trabaja, sí, con el valor, o más bien dicho, me trabaja con un solo valor, una sola operación, ¿ya? ¿Y cómo le vería esto? Digo 0,5. Entonces, ¿qué es lo que me hizo entero? Sí, por si acaso le voy a aumentar la cantidad de decimales y me aparece 0. ¿Qué es lo que hizo el entero? ¿Qué creen que es lo que hizo el entero? La aproximó a partir de 5, como se llevaba esa regla C antes. Mira, ahí está A 2.8. un número entero. A ver, Pasaría ese a 3. Jairo, mira lo que pasó con el entero. 2.8 y le llevó a 2. Pero no puede ser en retroceso. Según lo que veía algo de esto del ejemplo, siempre iba hacia el próximo. Ya. Siempre iba hacia el inmediato superior a partir del 2.5. Pero mira que... De 2.5 ahí sí. Mira qué es lo que te está haciendo. Por el menos. Ahí tengo el 3. Pero ¿con qué valor? Ahí el profe le está poniendo el ABS también. No, a ver. No. El ABS es acá. El ABS es acá. Acá está solo entero. Sí, aquí está solo entero, miren. ¿Y ahora qué nos pasó? Ya, por si acaso. ¿Por qué el menos 2.8 si le transforma a menos 3? Porque el valor entero es no le redondea. Si te fijas, no le redondea. Mira, 2.8 en positivo, ¿qué me da? 2. No le redondea. Anteriormente el entero me permitía sacar otro valor, sí. Pero en la actualidad, como han incrementado funciones, el entero hace lo mismo que el truncar. El truncar antes me tomaba solamente el valor como tal, el valor antes de la coma decimal, y eso es lo que me ponía acá. Por eso, cuando yo le pongo 0.5 no le incrementa, le transforma a 0. ¿Sí? Toma solamente el valor que se encuentra antes del punto decimal o antes de la coma decimal. Ya, por si acaso. Si nosotros nos enfocamos a cuadro de calificaciones, esta es la función que no debemos utilizar. Esta no. Hay otras para hacer eso. ¿Sí? Ese rato ya han de perder. Claro, ese rato. Imagínate calificar con entero a los chicos de quinto de administración de centros infantiles. Sobre todo si marca el número en positivo. Porque si le ponen negativo, ahí le suma. Es que si le pongo en negativo, primero no debería hacerme un cálculo válido, ¿no? Porque no hay notas negativas. No, pero en la medida en cómo se pone. Claro. Porque al final es un redondeo. Sea para arriba o para abajo es un redondeo. Mira, el asunto ¿cuál es? Que si tú vas al negativo, el valor como tal es el que se encuentra más a la izquierda. Sí. O más bien dicho, eso lo hacemos en una recta numérica con cualquier valor, positivo o negativo. 2.8 positivo va al valor entero de la izquierda, 2. Menos 2.8, como es negativo, el valor de la izquierda es menos 3. Sí. Esto tiene que ver más que todo por la parte aritmética en lo que es la recta numérica. Bueno, y en sí, ¿para qué nos serviría esto? Porque sería para jugar
con aritmética con los chicos de octavo año nada más de escuelita. En De al- ahí no le da utilidad. de pronto para nosotros en estos momentos no, pero para procesos de aritméticos sí. Hay algunas fórmulas, algunas funciones que te dicen que trabajes con el entero de. Entonces, básicamente va por esos lados. Sí. Pero sí, para nosotros como administración, posiblemente no vamos a encontrar una ejecución para entero. Algo similar que labs. Va a ser muy difícil que encontremos algo para eso. ¿Sí? Ya como aplicación real, me refiero a eso. Pero sí nos sirve como para conocer y para ir identificando algunas cosas. ¿Ya? Desarrollo del pensamiento les llamaban antes, no sé cómo le llamen hoy. No hay esa asignatura. Pocas son las instituciones que tienen eso. Pero antes había, ¿cierto? Antes sí las tenía. Listo. ¿Cuál era la otra función? Hoy. 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 Y ahora... perdón. Este de acá. Y ahora díganme ¿cuál es la diferencia del hoy y el ahora? Este tiene fecha y hora. Que el otro nos daba con la fecha. Y el otro, y el hoy no. Ya. El ahora sí me marca con fecha. Perdón, con hora. Con hora. Sí, fecha y hora. El hoy me trabaja con fecha. Esa es la diferencia específica. Sí, ¿cuál era la siguiente? INT. Ya. Voy a seguir trabajando con... ¿Cuánto es trigonometría? Sí. Y me aparece 0. Digo 1,5, me sigue apareciendo 1. Entonces el int, ¿qué es lo que hace? Le transforma a entero mi valor. Sí, le voy a incrementar decimales para ver. Le transforma entero mi valor. Sea negativo, sea positivo. Vamos a hacerle con el menos 1.5 y fíjense en los dos casos. En otras palabras, el int es lo mismo que el entero. ¿Sí? ¿El por qué ir revisando esto? Porque en ocasiones por ahí hay algunos libros que van a trabajar con int en caso de que se vea algo de esto, y hay otros que van a trabajar con entero. ¿Sí? Bien, ¿cuál era la siguiente? Max. Perdón. El max me permite obtener el valor máximo de una nómina, de una lista. ¿Ya? En el caso de acá va a ser 1 porque todos tengo un valor de 1. Pero voy a ir cambiando algunos por si acaso. Ya. Entonces tengo dentro de mi nómina diferentes valores y le va a traer el número más alto. Ahora, me pueden decir, bueno, ¿y ese en qué le vamos a utilizar? Cuando nosotros sacamos cuadros estadísticos y específicamente para notas, y esto es muy importante cuando hablamos de una administración como tal a nivel general de cualquier centro educativo, sí deberíamos ir identificando esto. En niños es mucho más en el sentido de ir viendo dentro de las 4 áreas que manejan qué niño va desarrollando mayor cantidad de destrezas. Es importante, ya hablando desde un plano profesional, es importante identificar el entorno, es importante identificar en algunos casos hasta las formas de vida y convivencia que tienen cuando trabajamos con estudiantes. Y lo mismo hacia docentes. ¿Por qué? Permítame. Ya. Y lo mismo hacia docentes. ¿Por qué?
porque hay ocasiones que posiblemente un docente no esté funcionando, si cabe el término, de la mejor manera. Y cuando yo tengo este tipo de cosas, es mucho más práctico que le identifique, o es mucho más práctico que le vaya enfocando, porque el docente A, los niños desarrollan muy bien, y porque en el docente B posiblemente no tan bien. Pero recuerden, una de las cosas que también nosotros debemos empezar a desarrollar dentro de esta fase de administración es el hecho de no enfocarnos en la sanción, sino enfocarnos en la motivación. ¿Qué pasa si mi niño no está desarrollando de manera correcta sus destrezas? ¿Qué pasa si mi docente posiblemente no está trabajando de manera correcta con la planificación que se ha dado? Entonces hay que ir estableciendo esto. Recuerden que nosotros, al ser seres sociales, hay gran parte de sociedad que se requiere. Al ser personas, no podemos alejar el lado humano del profesional. Y son cosas importantes y son cosas que siempre hay que ir considerando. En algunas instituciones, no precisamente educativas, posiblemente una persona que no esté rindiendo al 100% como quisiera la gerencia, la alta gerencia, ¿sí? Le dicen facilito, gracias. Pero posiblemente esta persona tiene acumulado cierto tipo de experiencia y cierto tipo de conocimiento que cuando llegue otro va a ser difícil de que se iguale en un tiempo récord. Entonces hay que ir analizando mucho y hay que ir analizando muy bien en qué momento sí cabe una rescisión con alguien de talento humano y en qué momento no. Y pasa lo mismo con los niños. Sí. En ocasiones se escucha, y esperemos que no sea así, pero si es que lo es, son cosas que hay que tratar de corregir, que posiblemente por no hacerse problema le voy poniendo todo lo mínimo, pero para que llegue al final del año y no tenga problema en nada. Y que puede pasar lo mismo con los niños que están desarrollando en estos momentos destrezas. ¿Quién es el que empieza a generar una mala base para este tipo de cosas? Sí. Los papás. Ahí viene un problema muy serio cuando nosotros trabajamos en cualquier tipo de institución, vean, pública, privada, siempre vamos a encontrarnos con este tipo de cosas. Y nos pasa aquí, por si acaso, no va contra nadie, pero nos pasa. Cuando viene algún estudiante y dice, profe, pero súbame un puntito, ¿por qué me pone 7? Sí me puede alcanzar al 8. Vean, si quieren tengan el 10, pero el asunto es el conocimiento. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a valorar también, y más que todo dentro del ámbito que ustedes se van a manejar. Cuando alguien se maneja con niños, les puedo asegurar que la parte más compleja no es el muy satisfactorio o es el poco satisfactorio. La parte más compleja realmente debería ser que el niño llegue a desarrollar destrezas, y si no las llega a desarrollar, que esté muy bien identificado el por qué no lo hace. Sí, debemos ir mucho más allá del plano estadístico. Este Max me puede servir para un plano estadístico, pero debemos analizar el porqué de ese valor que me están entregando. Entonces, bajo todas estas circunstancias, siempre la recomendación va a ser: trabajemos enfocados en el mejoramiento de los métodos, pero para que el niño desarrolle como tal, y para que mi docente, mi profesor, mi educador esté también a gusto dentro de la institución y de acuerdo con lo que hace. Sí. Las visitas áulicas. Perdón. Las visitas áulicas nos llaman para esa medición. Evaluación, pues. Puede. Porque entran con ellos y van viendo ahí toda la hora de clase cómo se va desarrollando para ir calificando y haciendo una observación. A ver, ¿positiva o negativa? Ya, pero al final de cuentas, yo como digo, todo esto siempre es permeable y también es perfectible.
¿Por qué permeable? Porque si yo estoy dentro de la comisión y tenemos que irle a visitar a mi amigo, posiblemente le digo la noche anterior o el día anterior. Y ese día va pero hecho un cuchillo y se lanza la mejor clase del mundo. Ya. Pero es que depende, no. Por ejemplo, profe, en mi campo, cada semana nos hacen visitas áulicas y un día antes o unos minutos antes de la hora clase nos dice, por favor ayúdenme con el link para ingresar. Listo, ingresen. Ya. Claro. La cuestión es con la intención que entra a calificar y cómo entra a calificar. Por ejemplo, a mí me tiene ingresado la rectora, la vicerrectora, y a Dios gracias ha salido bien esas evaluaciones, las observaciones, una que otra cosa para mejorar, sí. Pero en otra situación, cierto equipo de coordinación académica ingresa y me sale unas observaciones totalmente que no eran nada agradables. Digo, ¿cómo? Pero sí cumplí. Y entonces yo le cogí, le respondí al correo, le dije, a ver, me argumenta en qué momento, porque yo hice esto, con las capturas enviando. Hasta el día de hoy me respondió, porque yo le mandé la evidencia de lo que él decía que no había cumplido. Dije, aquí está. Claro. Es que justamente eso te digo, Jairo, mira, y es un puesto muy duro esto, como hablamos, la titulación de ustedes va hacia el lado de administración. ¿Qué tan sencillo es administrar? En teoría es sencillo. Gestiono lo de aquí, gestiono lo de acá, pongo aquí, quito acá, listo. Pero de lo más complejo que hay es el trabajar con personas, el trabajar con seres humanos. Y siempre se debe entender que la educación, sí, que el desarrollo como tal integral de los niños está enfocado en la persona, en el ser, no está enfocado en la productividad, porque ese es uno de los aspectos que siempre entra en debate. Posiblemente yo necesitaría, ¿sí?, que cumplir todos los días con la planificación, pero posiblemente va a existir un día que no les encuentre con el ánimo del caso y tenga que conversar qué pasa. Y esos puntos son los que deberíamos enfocar. Lo otro, lo que dices tú, Jairo, y por eso te digo, mira, si de pronto la evaluación hubiera sido hacia mí y de pronto la persona que me va a evaluar es amiga, posiblemente hasta me informa que me van a evaluar. Lo que deberíamos estar claros todos siempre es que nos van a evaluar, porque esa parte también es compleja, ¿no? Bueno, a nosotros en el inicio del año mismo nos envían qué es lo que nos van a evaluar, qué es lo que tenemos que llegar a cumplir dentro del espacio hora clase. Ya. Es lo que tenemos que llegar a hacer. Entonces, listo. Cada vez que ingresan a hacer el acompañamiento, pues ellos ingresan y van poniendo ahí su visto, ¿no? Y entonces de ahí sale, según la categoría, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4, 1 de 4. Entonces así mismo. Claro, pero mira, lo que tú dices es algo importante, y esto es la recomendación para todos, las reglas claras. Entonces, si están las reglas claras, fácil. Yo simplemente voy y lo realizo y está. Si no me dan reglas claras, entonces alguien se ingresa en estos momentos a clase y me dicen cómo se llama, no sé, no puso un video para explicar esto. Como yo no tenía ese ítem, simplemente a mí me pueden calificar de una manera subjetiva. Y es lo que siempre se solicita, ya para el caso de ustedes, que sean muy objetivos con las cosas que desarrollar. Sí, el ir identificando indicadores, las formas de medición, el para qué me sirve. Y es por eso que la administración se convierte en un tema complejo, porque hay que ir cada vez actualizando conocimientos en esta parte. Chicos, son 19:04. Sí, vamos a tomarnos 11 minutitos. A las 19:15 continuamos. Recuerden, sugerencia, no se salgan de la reunión, simplemente estiren las piernas, vayan, tomen un poco de agua, caminen un poco, porque hay que hacerlo, si no, con tanto tiempo que les toca pasar frente a un computador, después a los 30 van a estar con reumas. Así que por favor nos vemos 19:15, ¿sí? Listo, profe.
se comió su No, guanucho. ahí está. Chicos, ¿están ahí? Aquí estamos. Ahí, qué bueno. Sí, profe, aquí presente. Ah, ya. Recordarles a las personas que se unieron a la siguiente hora. 19.6 ya no acepto de nadie. Sí, y por ese motivo les estaba rechazando. Así que ni para enojarnos ni nada, sí. Por favor. Vamos a continuar con esta parte de las funciones. Ya se habló un poco acerca del max. ¿Cuál era la otra? Mayus. Y esta de acá me sirve para hacer lo siguiente. Sí, voy a la mayús. Sí. Digo igual mayús. Ya. Y me convierte a mayúsculas el texto que he ingresado. Pero si tengo un valor en números, no pasa nada. Sí. Si tengo texto, está. Si tengo texto y números, solamente el texto me cambia. ¿Listo? ¿Cuándo me puede ser útil? En un listado. En un listado hay ocasiones. Les pongo un ejemplo que es muy real, ¿no? Cuando piden nóminas de Cenecit, una de las cosas que nos dicen es que el valor tal vaya solamente en mayúsculas. Y si por ahí alguien ingresa valores en minúsculas, ¿qué nos tocaría? En lugar de revisar uno por uno, simple, se le aplica la fórmula a todos, pero claro que en un lugar diferente, ¿no? Acá tengo el valor, le aplico la fórmula y luego de eso copio y pego solo valores. Con esa parte ya no tengo mayor tipo de inconveniente. ¿Sí? Listo. ¿Cuál viene luego? Minus. ¿Minus o min? Min. Ah, ya. El min me sirve para obtener el valor mínimo. Sí. De un rango. Entonces marco el rango y presiono enter. Algo similar al max, pero me entrega su opuesto, ¿cierto? En esta parte también es importante ir identificando, y aquí ya vamos cerrando cierto tipo de espacios. ¿Qué pasaría si mi calificación mayor es 10 y mi calificación menor es 1? Hay una brecha muy grande y algo pasa. Sí. Como digo, una cosa es el valor que me va a mostrar y otra cosa es el análisis que yo debo desarrollar. Entonces, para este tipo de cosas, para este tipo de circunstancias, es un hecho que necesito obligatoriamente establecer análisis, y esa es una de las partes fundamentales de esto. Ahora, en base a qué yo puedo empezar a desarrollar un análisis. Esto es específico. En base a que, ¿cómo se llama? A que yo debo leer, debo informarme cómo funcionan otras instituciones similares. Debería ver qué ejemplos puedo tener en el exterior. Sí. Debo siempre empezar a compararme, pero no por hacer una comparación por hacerla, sino por el hecho de ir sacando los puntos buenos o los puntos mayores de cada uno, y de acuerdo a eso voy desarrollando mi forma de administración. Sí, recuerden, hay casos o va a existir casos que esto queda solamente en un dato. Todo lo que hay tras de ese dato es lo importante, ¿ya? Y para allá siempre la sugerencia va a ser que siempre trabajen hacia allá. Nosotros necesitamos potenciar mucho a nuestra gente.
y en ocasiones consideramos que todo es cuestión económica. Posiblemente si le valoramos el tiempo, sí es cuestión económica. Caso contrario, se pueden ir desarrollando algunas cosas de algunas maneras. ¿Sí? Listo, luego de eso, ¿cuál tenemos? Acá sí creo que es minus. ¿Ya? Me hace lo diferente al mayúscula. ¿Sí? Es decir, me transforma las letras que están en mayúsculas en minúsculas. ¿Ya? Luego les hago alguna pregunta en relación a esto. Bien, ¿cuál era la otra función? Promedio. Promedio. Sí. Ya. Acá no voy a hacerme mayor problema. El problema van a hacerse ustedes. ¿Quién me define qué es el promedio? La nota final. A ver, si hablamos de calificación, pero yo puedo sacar promedios de un sinnúmero de cosas. Ah, bueno, eso sí. Ya, entonces, ¿qué es un promedio? El promedio es el número de estudiantes. De todos la suma de todos los números o el valor que nosotros asignemos dividido para la cantidad que está. Si organizamos un poquito mejor las palabras. No, Inge, es el promedio de los estudiantes. A ver, del total. recordemos algo. Si yo les pregunto qué es el promedio, no me van a decir que el promedio es el promedio. Automáticamente ahí ya cancelamos ¿El como número de estudiantes sobre el promedio? Inge, imposible. puede ser el conjunto de valores. Ya el conjunto de valores. Pues, El resultado de un conjunto de valores. Una suma o un grupo de números que se divide entre números iguales de los sumados. A ver, esperen. Se me están cruzando como 20.000 gentes. A ver, Anabel, ¿cuál es tu definición de promedio? Puede ser el resultado final. Yo puedo tener promedios que pueden ser parciales. O sea, no es el valor esperado de las variables, de los números que se sumaron. Eso creo yo. A ver, vamos a desarrollar esto más. Sí, Resultado recuerden. de un conjunto de valores, pues, profe. Está bien, es el resultado de un conjunto de valores. Ya puede ser un conjunto de valores individual o No, general. es que ahí eso es una o suma. Y para llegar a un promedio lo tienes fiscal, que dividir, no es solo eh, sumar. en cómo se lo llegue a aplicar, de acuerdo a lo que se llegue a ver. Ejemplo, estamos diciendo que de 9 a 10 pasan un número de personas en tal dirección, ¿ya? Mientras que a tal hora pasa un número de personas en tal dirección. Entonces, me llega a dar a mí cierto resultado entre los días que yo voy viendo, qué día hay más, qué día hay menos, en base a los valores que yo ahí sé. Entonces, como ustedes llegaba a decir, podemos aplicarlo en infinidad de cosas. Claro, pero por ahí hace falta algo más. Lelis estaba también dando su opinión en el asunto de que se merece una división, y sí, necesitamos... Sí, o sea, solo decir que es la suma de un conjunto, no, porque eso es una suma. Y el promedio dice, aparte que esas sumas lo divides, si no, no tiene gracia de ser un promedio. Claro, por muy eso, bien, pues, yo ahora... decir que es el resultado de... Ya, ahora el asunto... Es un conjunto de valores, eso es una suma. El asunto de... Imposible. Sí. Y usted como ingeniero, profe, sabe que eso es imposible, que no podemos llegar a decir que el conjunto de valores son sumas. Ay. Me estás diciendo el conjunto de valores, por ende un conjunto normalmente es un son conjunto los de valores. mismos Dentro de un tipos de- conjunto es se una puede suma. llegar a determinar muchas Es cosas. una suma. No. Qué bonito que es entrar en estos detalles. Hubiera sido mejor si estábamos de forma presencial. Ahí hacíamos un par de grupos y quienes iban a la esquina roja y quienes iban a la esquina azul. Ya. Pero igual, insisto, son 27 personas, 28 compañeros que estamos acá y escucho a unos 4 o 5 y el resto.
dicen en esa parte, yo creo que me voy por la parte que dice Lelis, porque literalmente es el resultado de una suma de algunas cantidades. Ya. ¿Y para qué divides? Para tener un número, para tener varias cantidades de este mismo número. Para tener un promedio de Por ejemplo, Pero... por ejemplo, Para el distribuir promedio de del manera maestro equitativa. Me da un rango. Ya, me puede dar un rango. Miren, aquí hay unas cuestiones y lastimosamente a nosotros sí nos hace falta un estudio en la parte estadística. Primero, el promedio no es equitativo. En muchos de los casos nosotros le tomamos como lo más justo, pero es porque la mayor cantidad de cosas que le asociamos van con calificaciones. Y claro, el promedio casi siempre va a ser un número positivo porque estoy pasando el semestre, ¿ya? Y eso se da. No me dirán, no, profe, no lo hacemos así. Entonces, bajo esas circunstancias vienen cierto tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que debo definir bien? Que el promedio sí es una suma de una cantidad de valores, ¿sí? Una suma de valores dividido para la cantidad de valores. Esa es la parte importante de todo esto. Comúnmente nosotros podríamos hacerlo de diversas formas, pero sí nos empieza a complicar cuando los datos empiezan a no ser homogéneos. Sí, ese es un aspecto. Segundo, lo que decía Angie, que es algo justo. Les puedo asegurar que no es de lo más justo posible. ¿Ya? Cuando le asociamos con nuestras calificaciones, sí, podríamos decir que es justo. Pero se puede dar los casos. Sí. En el Ecuador, cantidad de habitantes, pongámosle 17 millones. ¿Ya? Me dicen que el promedio de, yo qué sé, el promedio del sueldo de la cantidad de habitantes puede ser $500, por poner un valor. No he revisado esas estadísticas últimamente. Sí, pero si nosotros analizamos el promedio van a decir, no, si estamos bien en el país porque el promedio es 500. Pero ahora veamos cuántas personas ganan mucho más allá del promedio y cuántas personas ganan mucho menos del promedio. Entonces el promedio me genera cierto tipo de medición, pero no precisamente es la más justa. Y es por eso que siempre se les dice el análisis. En muchos de los casos van a decir, a ver, de acuerdo al análisis, mis docentes sacan una valoración de 8, están bien, pero posiblemente porque tengo 5 docentes de 10 y yo qué sé, 2 docentes de 2, ya, por poner ejemplos así. Entonces algo no está cuadrando bien. Sí. Como los resultados PISA. Más o menos. Ya, va por esos lados. Entonces nosotros sí deberíamos establecer los rangos de... son para análisis, ¿no? Porque siempre nos dicen, a ver, en matemáticas estamos con un valor de 7, en lengua estamos con un valor de 8. El asunto es ver de dónde o a quiénes tomaron esas evaluaciones y tomar cartas sobre el asunto. Como yo digo, aquí no es la cuestión de la separación del docente, sino deberíamos ir analizando el por qué se va obteniendo esas calificaciones. ¿A cuántos estudiantes hicieron las evaluaciones? ¿Cuántos de ellos rindieron de manera positiva? ¿Cuántos son del sector público? ¿Cuántos del privado? ¿Cuántos son de la costa? ¿Cuántos de la sierra? ¿Cuántos del oriente, de la región insular? Sí, ¿cuántos del sector urbano? ¿Cuántos del sector rural? Entonces, en esos momentos empezamos a tener una panorámica mucho más clara. Porque si no, es simple, es un valor y ese valor decimos, ¡uy, qué bestia, estamos hechos pedazos! Cuando de pronto de mi institución todos les fue muy bien. Y sí, a nivel país podríamos estar algo mal, pero no todos estamos tan mal. ¿Ya? Son situaciones que hay que irlas evaluando. Bien. Entonces, vamos al promedio. Voy a hacer el ejemplo base con esto de acá. Pero luego tenemos que ir desarrollando algunas características adicionales.
¿ya? Digo igual promedio y le divido, me sale 15.25. Esta fórmula y esta función es sencilla y más que todo es muy útil cuando yo tengo cantidad, una cantidad grande de valores. Porque si tengo cantidades pequeñas, yo hago la suma y divido y ya está. Pero recuerden, siempre enfoquémonos a las cantidades grandes de valores. Luego, como les digo, vamos a ir desarrollando cierto tipo de acciones en relación a esto de acá. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente función? Raíz. Raíz. Raíz cuadrada. Raíz. Me sirve para obtener la raíz cuadrada. ¿Ya? Y aquí viene la parte bonita de esto. Tenemos raíz cuadrada de negativos. Y sí hay. ¿Seguros? No me acuerdo cómo se resolvía, pero un profe venía a estar chumando con eso. Mira, algo no está bien. ¿Por qué? Porque la raíz en término general es en positivo. Y yo puedo sacarle del absoluto. No debería sacarle de un número como tal, sino del absoluto. Con eso evito el error. Sí, le voy a dejar el error acá. Digo, igual raíz de este valor y me sale número. Sí, dice error. El valor en la función SQRT, que esa es la función en inglés, el parámetro 1 es negativo, debe ser 0 o positivo. ¿Ya? Profe, Dime. ¿esto es una aplicación del Excel o en la matemática en sí? Porque, o sea, yo sí recuerdo que el profesor venía con sus raíces y el número en negativo y nos hacía resolver. Claro, pero cuando ya estabas en niveles superiores, de pronto quinto, sexto curso, y tenías los números imaginarios, ahí sí funciona todo. Por eso decía, yo sí, que recuerdo que venía a chumar con ellos. Sí, pero ese ya va a otros niveles. El asunto, como les digo, ya de manera directa, la raíz en positivo. Me han de decir, o la inquietud va a ser la misma, y de pronto Jairo, que por ahí siempre sales con inquietudes y están muy válidas. Sí, ¿dónde lo aplicamos? Posiblemente nosotros no lo vamos a aplicar, pero el asunto sí es conocerlo. Sí, ya. Recuerden que si en algún momento ustedes implementan algún tipo de hoja de cálculo y su estudiante les ve a decir, profe, usted conoce esto, ayúdeme en tal cosa. Hay que estar algo preparados hasta para eso. Sí. Listo. ¿Cuál es la siguiente función? Redondear. Y esta es la función que a todos les aconsejaría. Redondear. Sí. Y es lo que tú me decías, Jairo, en momentos atrás. Entonces, yo voy a redondear el mismo valor de A1. Sí. Pero me pide siempre un valor. Sí. Y este es el valor, la cantidad de decimales. Le voy a redondear con un decimal. Entonces me dicen, pero si me está saliendo lo mismo, profe. Ya, discúlpame. Voy al 2,75,684. Sí. ¿Qué pasó? 2.8. ¿Ya? El punto 5 sube. ¿Sí? Por si acaso. Le incremento un decimal para ir viendo. Entonces digo 10.444675. El punto 5 sube. ¿Sí? Como está con un decimal. Ya. ¿Qué pasó? Que como este 4 no me subió, solo me redondeó. ¿Por qué? Porque acá le tengo un 4 más. Si a este 4 yo le cambio por 5, ¿qué pasó? Ya ayudó, sí. ya subió. Recuerden, todo va a depender de la centésima que yo esté utilizando. Ahora,
No, voy a poner el mismo ejemplo, pero le voy a redondear sin decimales. Entonces le pongo con 0 decimales. Sí, 10. Cuando acá está 10.45 y acá me dice 10.50. Si yo le redondearía este valor, acá ya me aparecería 11. Sí, si yo le redondeo el vecino, me aparece 11. Pero como estoy redondeando el de acá, se queda en 10. Recuerden, 0 decimales. Sí, le incremento decimales solamente para visualizar. Y es por eso que en algunos casos, y a ustedes les debe haber pasado, cuando el profesor dice, sí, a ver, redondeo, pero redondeo al promedio final. No voy a estar redondeando de nota en nota. Porque en eso o se perjudica o se aventaja. Pero al final de cuentas no es lo más lógico, no es lo más justo. ¿Sí? Recuerden, hoy estamos haciendo un recorrido, viendo algo que ustedes debían investigar, pero dejando en claro las cosas que pueden ir pasando. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? ¿Cuál era la siguiente? Residuo. Residuo. ¿Para qué decía que me servía el residuo? Era como una división. Es el sobrante de una división inmediata, o sea, el residuo. Ya. ¿Cuáles son los elementos de una división? Divisor, dividiendo. Allá. Muy bien. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Son los 4 elementos de una división. Sí. ¿El dividendo cuál es? El número que se va a dividir. El número que se va a dividir. ¿El divisor? El que se Para el cual. Para el cual se divide. ¿El cociente? el resultado Muy bien. ¿Y el residuo? es lo que queda del dividendo. Es lo que queda del dividendo. ¿Ya? Claro, es lo que ya no podemos dividir La más. guancha. Claro, al final de cuentas, si voy a trabajar con decimales, posiblemente no tenga residuo. Pero en muchos casos se da. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el valor que tengo acá, el de A1, para el valor de la raíz. Y con eso estoy seguro de que voy a tener un residuo. ¿Ya? ¿Sí? Y me entrega un valor. Ahora, me pueden decir, ¿y para qué me va a servir? En muchos de los casos nosotros no veríamos la utilidad, pero posiblemente sí vamos a encontrar procesos que me den utilidad. El residuo se lo utiliza mucho para obtener si los números son divisibles o no, ya, dentro de un proceso aritmético. Pero en algunos casos también podríamos ir identificando cierto tipo de acciones. Claro que esto trabajando a futuro y ya con ejemplos mucho más elaborados, pero que me vayan a enfocar cierto tipo de valor que para mí sería importante. En algunos casos, hablando desde una parte estadística, el residuo es tan importante que es lo que me va a permitir desarrollar algunas cosas dentro del análisis como tal. Sí, pero eso posiblemente lo vemos luego. Bien, ¿cuál otro tenemos? Suma. Sí. Y esto es más o menos lo que en un inicio, cuando estábamos peleando por el promedio, me aparecía. Sí. Y yo tengo en suma 61. ¿Ya? En la suma sí no tengo mayor tipo de inconveniente, porque así tenga valores intermedios que sean letras, me va a sumar los valores numéricos y con eso no hay problema. Luego de eso, Contar sí. ya. El contar sí y el sí le dejamos para una próxima clase, porque esos son los más complejos que hay. Y de ahí se vienen a desprender muchos otros. Hemos revisado funciones que vienen a ser fórmulas matemáticas, aritméticas básicas. Sí.
Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Miren, yo puedo hacer lo siguiente. Digo, igual suma dividido para el contar me entrega el promedio. Sí, sí vimos esa. ¿Sí vimos o no vimos de esa parte? No, listo. A ver, vamos nuevamente. El promedio es igual a la suma de los valores dividido para la cantidad de valores. Entonces, la suma es de esta de acá dividido para la cantidad. ¿Sí? Y tengo el promedio. Entonces también puedo ejecutar una fórmula que me diga así. Miren, puedo hacer lo siguiente. Igual suma, marco los valores que van a ser para la suma, dividido para contar y marco los valores que son para el conteo. ¿Sí? Ya. Y me da el mismo valor. ¿Cuál es el problema? Cuando yo digo igual, tomo el valor de la suma y divido para la cantidad, pero sin cálculo. Entonces digo, no, están 4 valores, divido para 4. ¿Algún error ahí? Chicos. A ver, ¿cómo es que sale lo mismo? Sale lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo acá le doy otro valor adicional? Le doy un valor de 30. ¿Qué pasó con este valor? Cambió. No, todos cambiaron, pero ¿qué pasó con este valor? Es mayor. En este caso es mayor, ¿por qué? Porque yo estoy dividiendo para 4. ¿Cuántos valores tengo? Tengo 5. 5. Por ese motivo, algo prohibido de desarrollar. Sí, a ver, déjenme activar nuevamente la super lupa. Sí, algo prohibido de desarrollar es que yo divida para un valor, a excepción de que el valor sea fijo. Ejemplo, el IVA es del 12%. Listo, divido para el 12%. Sí, el impuesto a la renta nos cobran el 10% por servicios profesionales. Ah, ya, perfecto, es un valor fijo. Sí. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo otro tipo de cálculos? Y en esos cálculos necesito que se identifiquen valores de forma automática. Y yo le pongo un valor fijo. Me puede dar este problema. ¿Sí? Entonces, básicamente, sugerencia. Cuando yo tenga que hacer divisiones, multiplicaciones, sumas, restas o cualquier tipo de operación, no poner valores constantes. Debo poner valores que sean automáticos de cálculo. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los aspectos que hay que ir considerando y que en algunos casos no los consideramos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Ya. Bien. Voy a dejar de compartir en estos momentos la pantalla. Y ahí viene la pregunta que uno siempre hace, ¿no? ¿Qué tan complejo le ven esto? Al ir entendiendo cada una de las fórmulas, y pues hay unas que son un poquito más digeribles, diríamos, de Ya. aplicarlas, y las otras hasta irlas entendiendo bien en su ejecución. Ya. Y aquí viene justamente esa parte. Miren. La hoja de cálculo en sí, todo funciona de la misma manera. Entonces, complejo, realmente considero que no es complejo. ¿Cuándo viene la parte compleja? Cuando yo no conozco
del proceso. Sí. Por ponerles un ejemplo, la parte del promedio. Si yo sé cómo obtener el promedio, así no sepa definirlo, lo obtengo. Pero ¿qué pasaría si es que yo no conozco el proceso para obtenerlo? Sí. ¿Qué pasa si no conozco o no sé cómo sacar un porcentaje? ¿Ya? ¿Qué pasaría si es que no tengo el conocimiento para el cálculo del IVA, para el cálculo del impuesto, para el cálculo de alguna cosa de esas? Si no conozco ese procedimiento, esa parte es la que me empieza a tornar o se me empieza a dar con mucha complejidad. Entonces, bajo ese tipo de acciones, bajo ese tipo de argumentos, es lo que nosotros necesitamos identificar. ¿Sí? Inge, Dime. yo tenía una pregunta. Dime, Angie. Ahora, lo que pasa es que al rato que estaba haciendo ese trabajo, al rato de poner coma, no valía la función. Ya. Y yo le puse punto y coma y ahí valía. Es que depende del qué, Angie. A ver. Primero va a depender de... Es el 2010. Ya. No, es que no es por el Excel. Es la configuración del Windows. Entonces, tu configuración del Windows está dado para que tu separación de listas sea la coma y no sea el punto y coma. Y tu configuración va a estar dada para que el decimal sea el punto y no sea la coma. Eso Por lo ejemplo, eso lo tienes que concatenar desarrollar en tenía el que Windows. poner Perdón, la I. perdón. Para concatenar tenía que poner la I. No me aceptaba con ¿qué era? Con la coma, creo que era. O sea, yo investigué y me salía para concatenar hacer otra forma. Ya. ¿Me entiende? Verán. Con la I. A ver, recuerden, los días jueves van a ser para la parte de trabajo autónomo, pero las personas que quieran unirse y que quieran ir solucionando problemas, los podemos hacer. Entonces, los días jueves no son obligatorios la asistencia, pero sí quisiera, Angie, que el día de mañana estemos a las 6. ¿A las 6 tenemos o a las 5? Sí. A las 6, ya. Que estemos para las 6 de la tarde, nos conectemos y Angie, me presentes lo que tú desarrollaste. Y con eso empezamos a revisar y les puedo dar la explicación mucho más clara en relación a las cosas que aparecen. Sí, como les digo, en ocasiones el Excel puede variar en cierto tipo de sintaxis por el hecho de que la configuración del Windows es la que no está acorde en todas las máquinas. ¿Ya? Y es por eso que se modifica. Dime, Lelis. Bueno, la pregunta es respecto a la tarea. Bien. O sea, estoy revisando aquí en la plataforma y sáqueme de una duda porque es que no entendí esa parte. O sea, ya completamos todas las funciones que nos pidió que investiguemos, armamos correctamente el informe, por decirlo de esta manera, y lo subimos a la plataforma hasta el 11. Pero hay una parte que dice que debemos presentar como idea una de estas aplicaciones que permitan a ver, Lelis. Ajá. Estamos confundidos en... A ver, lo que les había dicho, sí, para el día de mañana ya está el enlace listo para la subida de la tarea, que es de este trabajo. Hasta el domingo a las 23:55 creo que me da. Si me da por minutos, 23:59, si no 23:55. Sí, pero ese va a ser enlace directo hacia el aula virtual. Lo otro que les pido es que busquemos aplicaciones que sirva para administrar centros infantiles específicamente. Hay algunas, hay muchas. Pero esa partecita les voy a dar la explicación el día de mañana. Igual la grabación va a estar, así que no, como digo, no es de exigencia de que se unan.
Si no se une nadie, yo empiezo a grabarme solito hablando medio como loco y les voy a explicar los parámetros, porque ahí les da 3 parámetros si no estoy mal, para identificar qué tipo de herramienta podemos nosotros investigar. Sí, entonces, de acuerdo a eso, nosotros debemos desarrollar el trabajo. Ese trabajo, si es para el próximo domingo, necesito que hagan un avance similar a lo que se habló de esto de funciones. Y eso sí lo suban al Google Drive por medio de. Con eso estaríamos validando de que hay también las horas de trabajo autónomo que se realizan como tal. Sí. De igual manera, el momento de subir al Google Drive solo lo hace un integrante del grupo, ¿verdad? ¿O lo tiene que hacer todo? Con que esté el nombre de todos, yo no tengo problema que suba una sola persona. Listo. Ya, entonces, profe, para ver si es que me quedó claro, por favor. La actividad que realizamos la semana anterior es la que vamos a subir a la plataforma. Sí. De manera directa. Claro, pero... y la que vamos a subir al Drive, que debe estar en... ¿Cómo es donde sabe ocultarlo usted? En el foro. En el foro. Ya. Ajá. Ahí vamos a ver las aplicaciones que pueden existir, que puede llegar a ser útil. Ajá. Una situación en todo esto, por favor, que la gente revise también los videos y que de ahí vaya haciendo las preguntas del caso. Al final de cuentas, el foro de ustedes está casi vacío. No quiero que armen nuevas salas, porque en nuevas salas no voy a responder nada. Quiero que le den un clic en responder en caso de que tengan alguna duda. O si no, por medio del WhatsApp o cosas de esas. El día de mañana, como digo, se hace una revisión rápida de algún problema que hayan tenido en la tarea y les explico lo que debemos desarrollar. Aquí vamos ya a empezar a unir algunas cosas que vimos en la primera clase y la idea es luego empezar a unir algunas situaciones adicionales. ¿Sí? Este deber de las aplicaciones es individual. No, grupal también. Ese va a ser con exposición la semana del 21. La clase del 21 tenemos de exposición, así que les ruego que sean puntuales para el ingreso también. Una consulta, ¿cierto? ¿Ustedes a qué horas empiezan clases? Depende. Los miércoles. A las 6. A las 6. A los miércoles a las 6 con usted. Ah, ya, listo. Entonces de ahí sí no tenemos ningún tipo de justificación. A excepción de que alguien por ahí me escriba con anterioridad y me diga, profe, vea, no puedo, ¿cómo se llama?, ingresar a la clase porque estoy todavía en viaje o cosas de esas. Listo. Caso contrario, 6 de la tarde. Sí. Listo, chicos. Miren, les dejo porque ya tengo que prepararme para otra hora de clase. Y con eso el día de mañana nos vemos y trabajamos en lo que corresponda. ¿Sí? Les agradezco mucho por la atención. Gracias, Lisen. Hasta luego. Gracias.